Buenos días a todos. Soy Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Wolters Kluwer. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en una nueva edición de los encuentros profesionales que Fundación Wolters Kluwer y ESADELO celebramos desde hace 7 años. Esta es la tercera que celebramos en formato virtual desde que empezó la pandemia. Un formato que nos ha dado buen resultado en el sentido de que, aunque no se puede hacer networking y compartir como en las sesiones presenciales momentos con otros profesionales, sí nos ha permitido alcanzar a muchas más personas y más profesionales interesados en los temas que tratamos. La primera sesión virtual en esta situación nueva la celebramos en el mes de abril, a las poquitas semanas de empezar el estado de alarma. Tratamos en ese momento un tema que resultó ser pues muy atractivo, como era la financiación de litigios. Una cuestión que despertaba un gran interés en un momento en que se preveía, como así ha sucedido, un incremento en la litigación espectacular y también, desgraciadamente, un montón de situaciones de insolvencia, de falta de liquidez, que han dado lugar a que esta herramienta financiera, la financiación de litigios, haya ganado protagonismo. En verano tuvimos una segunda sesión, nada más terminar el verano, en la que tratamos cómo ha impactado el COVID en la forma de trabajar desde una perspectiva 360, tanto en los despachos de abogados como las asesorías jurídicas internas, las grandes consultoras, incluso en los tribunales de justicia. Tuvimos en aquel momento al presidente de la Sala Cuarta de lo Social del Tribunal Supremo en el debate. Hoy, como sabéis, vamos a tratar una cuestión también de máxima actualidad y muy debatida en los medios y en los foros, que es la justicia en la era de la tecnología. Es un tema de máxima actualidad que ya preveía Richard Susskind en su libro Los tribunales online, la justicia del futuro, que iba a alcanzar un gran nivel de relevancia, puesto que con la experiencia en el ámbito internacional en otros países de los tribunales online se ha visto que es la vía para que se produzca un acceso efectivo universal a la justicia. También dice Susskind que el sistema actual es económicamente insostenible, las vistas presenciales, y que todo el procedimiento se desarrolle de manera física y no virtual y digital. Así que a largo plazo parece más sostenible y parece razonable pensar que en una sociedad digitalizada los tribunales online ganen presencia. En fin, de todo esto hablaremos hoy en una mesa en la que contamos con grandes especialistas en la materia, como son Cristina Retana, directora de Innovación y Contenidos de Wolters Kluwer, de la División Legal and Regulatory, con Joaquín Delgado, que es magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, con Álvaro Perea, letrado de la Administración de Justicia, y con Juan Fernández Tamames, abogado de Telefónica, responsable de compliance penal en la entidad. La mesa va a ocupar la primera hora y 10 minutos aproximadamente. Los siguientes 20 minutos los dedicaremos a hacer preguntas que pueden plantear a través del chat que tienen a la derecha de sus pantallas, en una herramienta donde podrán ver que hay una mano que pueden levantar, pueden clicar. Si quieren hacerla de viva voz, yo creo que es mejor que la hagan por escrito, más a nosotros nos facilita si la hacen por escrito en el chat que tienen ahí. Yo creo que con esto es todo. Sí quería recordar a los que sean aficionados a las redes sociales que en Twitter, en LinkedIn, Facebook, donde quieran postear en relación con esta mesa, utilicen los hashtags hashtag ESADELO o hashtag Fundación WK. También me gustaría felicitar y dar las gracias a los equipos de marketing y comunicación, tanto de ESADE como de Wolters Kluwer, que nos hacen posible la celebración de estos encuentros. Y cedo ya la palabra a Eugenia Navarro, que va a moderar, como siempre, esta mesa redonda. Es directora de Tama Projects, es ingeniera, aunque se dedica y es súper especialista en el sector jurídico, y es profesora también de marketing y estrategia en ESADE Law School. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. La verdad es que es un placer compartir con la Fundación Wolters Kluwer y en especial contigo, Cristina, esta aventura de los encuentros profesionales. Como decía Cristina, nos hubiese gustado poderlo hacer de manera presencial, pero nos ha parecido un acto de responsabilidad mantener el formato virtual, y estoy convencida y esperemos con la esperanza de que el próximo
pudiese ser presencial. Yo creo que vamos a tratar un tema hoy, para mí, extremadamente de actualidad y relevante para el impacto de la justicia y el futuro de la justicia a través de la tecnología, ¿no? Es un hecho establecido que la justicia es esencial para el buen funcionamiento de la economía y, en definitiva, del estado de salud de un país. Los seres humanos y las máquinas viven en una relación cada vez más estrecha. La tecnología está incidiendo en todos los rincones de nuestra sociedad y especialmente en la justicia, pero eso nos lleva a implicaciones éticas, políticas, legales y también económicas. Se ha celebrado la presentación del Observatorio de la Actividad de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer, creo que ha sido esta semana, y que además nos da una foto sobre el panorama y el estado de la justicia y su impacto económico muy relevante. Sin duda, estoy convencida de que la justicia puede beneficiarse enormemente del uso de la tecnología digital. Y de hecho muchos países ya están utilizándolas para impulsar todo lo que es la eficiencia del sistema judicial, aumentar la transparencia, fortalecer las investigaciones, incluso las penales, mejorar la gestión de casos, incluso combatir el crimen. Lo que pasa es que la predicción genera ciertos riesgos éticos y despierta un debate sobre la propia alineación del ser humano. No podemos negar que existen grandes riesgos en la utilización de la tecnología en la justicia y que pueden existir también impactos negativos sobre la privacidad, predeterminación o sesgos derivados de la utilización de algoritmos por parte de humanos, ¿no? Incluso de su creación. Pero hemos de sacar provecho y utilizar la tecnología como herramienta para hacer una justicia más eficiente, precisa y rápida. La pandemia ha catalizado el uso de determinada tecnología como los juicios telemáticos, las cortes virtuales o los tribunales online, como decía Cristina, o la prueba digital. Y todo esto es un cambio revolucionario en un mundo extremadamente conservador. La mayoría de los sistemas legales avanzados, la resolución de disputas lleva demasiado tiempo. El proceso a veces puede ser anticuado, difícil de comprender para el ciudadano de a pie. Y los tribunales de algunas jurisdicciones, incluida España, están trabajando bajo una asombrosa acumulación de casos. No puedo dejar de citar a Susskind, ¿no? Que habla de el acceso a la justicia de las personas que están usando Internet, ¿no? Diciendo que más de la mitad de la humanidad está ahora en línea y podría ayudar a comprender con un mejor funcionamiento y generar también ese acercamiento de la justicia a la ciudadanía. Susskind avanza que la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la realidad virtual probablemente llegarán a dominar el servicio judicial y que serán realmente los que desplacen a la manera de los procesos convencionales. Desde luego, el debate está servido. Voy a empezar a dar paso a nuestros ponentes. La verdad es que tenemos un lujo de ponentes. Yo creo que es una gran suerte y de aquí les agradezco el tiempo que nos van a dedicar en esta sesión, porque son expertos en la materia. Empezamos por Cristina Retana. Cristina, como ha dicho Cristina, es directora de Innovación y Contenidos de la División Legal and Regulatory de Wolters Kluwer, España y Portugal, y patrona de su fundación. Sus principales retos se centran en diseñar la estrategia de contenidos y de producto, mejorar el posicionamiento competitivo y el desarrollo de nuevos negocios. Gestiona un equipo importante, que a mí la verdad es que me ha impresionado, de 120 personas y más de 500 colaboradores, abogados y profesionales de primer nivel que colaboran con Wolters Kluwer. Está especializada justamente en transformación digital y automatización de los procesos de gestión de contenidos jurídicos. Y recientemente yo creo que ha diseñado soluciones de inteligencia artificial para el mercado legal utilizando metodologías Agile and Lean, como yo creo que es importantísimo, jurimetría, porque además yo creo que es una de las soluciones de inteligencia artificial adaptada para el mercado español y en español, que ha sido premiada por ENATIC y Confilegal. Contamos también con Joaquín Delgado. Joaquín es magistrado y pertenece
a la carrera judicial desde 1991. Actualmente presta servicio en la Audiencia Provincial de Madrid. Es miembro de la Red Judicial de Expertos en Derecho Europeo. Profesor de diferentes universidades e instituciones académicas, por supuesto, doctor en Derecho, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y director y ponente en numerosas actividades de formación de jueces, fiscales, letrados, tanto en España como en otros países. Ha trabajado también en el Consejo del Poder Judicial y en el Ministerio de Justicia en proyectos internacionales. La verdad es que, Joaquín, veo que te has movido por todo el mundo y me gustaría destacar sus últimas monografías publicadas. Una es Investigación Tecnológica y Prueba Digital en todas las jurisdicciones, que es en noviembre del 2016. Pero tenemos uno recién sacado del horno, que es Judicial Tech, el proceso digital y la transformación tecnológica de la justicia, en octubre del 2020, o sea que está recién sacado del horno. Y no me lo puedo callar, Joaquín. Creo que la semana pasada o hace 15 días ha hecho una media Ironman, lo cual yo creo que en tu currículum, yo creo que es una de las cosas impresionantes, o por lo menos que a mí me ha impresionado. Contamos también con Álvaro Perea, que es letrado de la Administración de Justicia desde el 2015. Es profesor del Ministerio de Justicia, adscrito a los programas de formación de cuerpos generales, colaborador del Ministerio de Justicia para el Desarrollo y Contenidos Procesales. Por supuesto, es colaborador de la editorial Wolters Kluwer y coordinador de la sección, para mí, estupenda, de Diálogos para el Futuro Judicial, del Diario de la Ley. Y es un incansable autor con más de 100 trabajos entre artículos doctrinales, tribunas de opinión y en participaciones en obras literarias colectivas. Contamos también con, último pero no menos importante, con Juan Fernández Tamames, que lo primero que me ha puesto en su currículum es que es de Pontevedra, y no me olvido de decirlo en primer lugar. Es abogado del Servicio Jurídico del Grupo Telefónica España, y desde el año 2000 secretario del Comité de Cumplimiento Penal del Grupo Telefónica España. Es abogado en ejercicio, tiene una certificación en Compliance por CESCOM y miembro de ASCOM, que es la Asociación Española de Compliance. Tiene números, su formación en Derecho, la verdad es que tiene, multitud de formación. Destacaría que siendo un abogado procesalista, pues ha tenido esa vertiente de formación, por ejemplo, en el Programa Superior de Derecho de las Telecomunicaciones y Servicios Audiovisuales y Nuevas Tecnologías por el Instituto de Empresa. Es diplomado en Internet Law Program por the Berkman Center for Internet and Society de la Harvard Law School y es diplomado también en el curso especialista en Derecho Penal Económico por IEP. Podríamos estar un ratito con su currículum porque tiene una formación, la verdad, que espectacular, pero la verdad es que yo creo que con esto tenemos una visión completa de nuestros ponentes de hoy. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Vamos a empezar con una pregunta pues un poco general, ¿no? Yo os preguntaría cómo veis el análisis un poco actual de la tecnología. ¿Necesitamos una modernización de la justicia? Esta justicia que tú mencionas, Joaquín, como Judicial Tech, ¿no? Empezamos por ti, Joaquín. Buenos días a todos. Es un placer compartir la mesa con gente tan estupenda. Y directamente paso a contestar a la pregunta. ¿Necesitamos una modernización de la justicia? Pues claro que la necesitamos. Pero vamos, de forma contundente, sí la necesitamos. El problema es el cómo. Cómo afrontamos esa necesidad de modernización tecnológica de la justicia. Yo ahí me gustaría separar dos dimensiones. En primer lugar, necesitamos profundizar en las tecnologías actuales. Tenemos un montón de experiencias tecnológicas en la justicia española, unas más extendidas y otras más localizadas a una determinada comunidad autónoma,
una determinada partido judicial. Pero las experiencias son muchas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es profundizar en esas tecnologías que se están aplicando actualmente. ¿En qué estoy pensando? Estoy pensando primero, en solucionar todos los problemas de notificaciones electrónicas y de presentación telemática de escritos. Una cosa básica que la tenemos generalizada, pero que tenemos que suplir todos los problemas que nos estamos encontrando, que muchos abogados y muchos profesionales de derecho se quejan frecuentemente. Estoy hablando de sacar mayor partido a las sedes judiciales electrónicas para dar un mayor servicio directamente al ciudadano y a los profesionales. Estoy pensando en todos los servicios que se prestan a través de plataformas tecnológicas o los órganos judiciales, Punto Neutro Judicial, plataforma LexNet, SIRAG, todo lo que son las plataformas tecnológicas. Estoy pensando en el expediente judicial electrónico ya presente en algunos territorios, sobre todo el Ministerio de Justicia, pero que se tiene que generalizar. En definitiva, profundizar en todas estas tecnologías actuales. Una de ellas, la comentabais al principio, es toda la participación telemática en actos judiciales. Bien, tenemos que profundizar y tenemos que profundizar sobre todo para conseguir digitalizar todo el proceso, tener un proceso digital, porque solamente cuando tengamos ese proceso digital, todos los datos digitalizados, podremos dar un salto de calidad y podemos ya utilizar la segunda parte de lo que quería hablar, que son empezar a utilizar tecnologías disruptivas. Disruptivas en justicia, no en otros sitios, pero sí en justicia. Y cuando hablo de tecnologías disruptivas, quiero introducir al debate dos elementos. Primero, la inteligencia artificial y segundo, la utilización de plataformas online de resolución de litigios. Y ya no quiero monopolizar el uso de la palabra, contundentemente sí lo necesitamos. El problema es cómo aplicar esas soluciones tecnológicas. Cristina, tú como experta en herramientas tecnológicas, ¿qué nos puedes decir de esta modernización y cómo pueden incidir también los proveedores en ayudar a esta modernización o tecnificación de la justicia? Bueno, buenos días. Lo primero, y encantada también como Joaquín de participar con todos vosotros. La verdad es que coincido plenamente con Joaquín en el sentido en el que claramente es necesaria la modernización y se ha visto, ¿no?, con el confinamiento, que nos hemos visto abocados a implantar rápidamente medidas que yo creo que además han tenido un resultado muy positivo y muy beneficioso, ¿no?, para algo que impensable, ¿no? Pero es cierto que adicionalmente a lo que comenta Joaquín, yo creo efectivamente que hay muchas tecnologías de base que ayudarían muchísimo a mejorar la digitalización del proceso y ayudar a optimizar también los tiempos de cara también a minimizar los colapsos, ¿no?, que hay y que va a haber incluso en mayor volumen debido a la situación en la que nos encontramos. Entonces, adicionalmente a lo que comenta, yo creo que efectivamente pues, se tiene que extender el uso de muchas de las tecnologías básicas. ¿Por qué no? El uso de la videoconferencia se puede estandarizar, ¿no? Y para fases concretas procesales, pues en ciertos procesos y jurisdicciones donde se vea que tiene todo el sentido, debería claramente estandarizarse. Yo creo que también hay un tema que puede ayudar mucho en el día a día de los operadores que trabajan en la Administración de Justicia, que es también la automatización documental. Lo vemos en los despachos, lo vemos en todas las asesorías jurídicas de empresa que tienen muchas líneas de trabajo para automatizar cómo producen los documentos jurídicos. Igual que se producen documentos jurídicos que se pueden automatizar y optimizar, yo creo que en la Administración de Justicia claramente se puede implantar algún sistema que permita, bueno, pues optimizar la gestión de, bueno, pues plantillas para ciertos documentos procesales en base a unos ciertos criterios, que no estamos hablando todavía de inteligencia artificial, pero sí que son sistemas que pueden dar un paso, yo creo, bastante importante. Y creo también que hay sistemas también de base, analizando, por ejemplo, toda la estadística judicial en función de unos parámetros, indicadores y tasas que nos miden pues cuál es el grado de congestión, el grado de dependencia por los distintos juzgados y tribunales, que analizándose en tiempo real ayudarían también muchísimo a hacer un reparto, yo creo, online, digamos, de cómo puede distribuirse de otra manera la Administración de Justicia.
y, por supuesto, bueno, pues, incidir en todo lo que son, coincido plenamente, pues el uso de plataformas online para ayudar en la resolución de conflictos y anticiparnos también al proceso judicial. Álvaro, ¿cuál es tu opinión en este sentido, en esta primera pregunta introductoria sobre la modernización de la justicia? Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer la participación y tanto a esa de los School como a la Fundación de Vueltas Claves, que para mí es mi casa. Pues yo obviamente me tengo que adherir a lo que ha dicho tanto Joaquín como Cristina y además yo creo que la nota clave para entender la funcionalidad de la modernización de la Administración de Justicia es entender el carácter instrumental que tiene lo tecnológico. Yo empecé a trabajar hace 5 o 6 años y todavía teníamos el expediente en papel, que a mí era una cosa que me horrorizaba. Yo decía, pero si puedes obtener, por ejemplo, la vida laboral, la seguridad social, con un clic o en Hacienda puedes presentar la declaración, como en justicia me venían los funcionarios con, no, tiene que usted firmar aquí, esto hay que enviarlo por correo y a mí quizá por ser de otra generación me horrorizaba. Luego, con el paso del tiempo, yo creo que las administraciones prestacionales, el Ministerio de Justicia, algunas comunidades autónomas han hecho un esfuerzo notabilísimo y se ha mejorado mucho. Pero la clave yo creo que todavía está en integrar a todos. Es decir, lo que no podemos es pretender tener un expediente digital que nos pueda servir a jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, desconociendo a lo que es toda la comunidad jurídica. Y estoy hablando de procuradores y también de abogados. Entonces, yo creo que, como bien decía Joaquín, la conquista última es ese expediente digital a partir del cual ya podemos empezar a pivotar y empezar a trabajar sobre otro tipo de cosas. Pero entendiendo que lo ha dicho también el Tribunal Constitucional con ocasión del tema del emplazamiento electrónico y demás, que todo el hecho tecnológico aplicado a la Administración de Justicia tiene una función instrumental, pero ojo, que también puede ayudar a componentes tales como la transparencia, es decir, el acceso que puede tener el ciudadano, dentro del cual, por ejemplo, también el conocer las distintas resoluciones, aplicaciones como jurimetría, y también la seguridad que da a conocer en cualquier momento cómo está lo mío, ¿no? Que yo creo que desde la perspectiva de servicio público, que también debe presidir la Administración de Justicia, en esa función tenemos que cumplir con el ciudadano, permitiendo en todo momento que con un clic, rápidamente a través de Internet, pueda conocer cuál es la situación de su proceso judicial, indudablemente. Juan, tú que tienes una perspectiva desde diferente, ¿no? Porque estás desde la perspectiva de la empresa. ¿Cuál es tu visión de esta modernización y cómo afecta un poco también al mundo de la empresa? Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, Eugenia no me ha hecho caso y de mi biografía solo quería apuntar 2 cosas, que he sido voluntario de la Fundación Vueltas Clubes en un programa buenísimo que hay de Conoce tus leyes, que he tenido el privilegio de participar y de aprender muchísimo, y que soy antiguo alumno también de esa de Law School, del Corporate del Corporate Compliance, que es un programa buenísimo que tiene, que eso es lo único que quería destacar. Así que me siento muy acogido en este evento. Y de lo que habéis ya planteado, tanto Joaquín, Álvaro como Cristina Nata, yo, lo que dice Eugenia, yo la perspectiva que veo desde un operador, un operador en el sentido jurídico de abogado de empresa, de lo que hemos vivido durante estos últimos meses, de la avalancha de diferentes plataformas tecnológicas que apuntaba también Joaquín. Es decir, el tsunami, primero sanitario, que nos ha hecho a todos tener que adaptarnos de forma rápida, pero esta segunda fase, por decirlo de una manera, en el mundo judicial, lo que sí que estoy percibiendo y lo que me transmiten también mis compañeros que también accedemos al sistema judicial, somos grandes usuarios en Telefónica del sistema judicial, es decir, la Administración de Justicia para nosotros es casi nuestra segunda casa, porque es una asesoría jurídica que tiene integrada dentro de esa asesoría jurídica abogados contenciosos, abogados de pleitos internos. ¿Qué estamos notando? Por lo menos que estamos percibiendo, pues cierto caos en lo que comentaba, es decir, ayer una catedrática, Sonia Calaza, en el diario La Ley de Vueltas Clubes, falta una perspectiva de tener normas habilitantes estables que determinen una estandarización, que no cada juez o cada juzgado o cada administración de justicia en cada comunidad autónoma tenga sus propias normas de cómo hacer este tipo de procesos judiciales en el mundo tecnológico, en el mundo de las plataformas tecnológicas, una inversión razonable en el aspecto económico, es decir, si se va a dotar de dinero a la Administración de Justicia, que se escuche, como decía, apuntaba Álvaro,
a todos los operadores jurídicos que actúan en la Administración de Justicia, que haya un consenso antes de invertir de forma automática. Es decir, aquí también lo que apuntaba también Joaquín, hay que tener un cierto raciocinio, es decir, hay que ser a lo mejor menos ambicioso en el que queremos que nos vamos a pasar una administración de justicia a ser la administración de justicia del siglo XXI en 2 días. Hay que hacerlo con los medios que tenemos, con las personas que tenemos y insisto, con el consenso de habilitante de los operadores jurídicos, y que esas plataformas, lo que apuntaba esta catedrática Sonia Graza, es decir, una plataforma institucional, es decir, alguien que aglutine esa transformación tecnológica de forma un poco más unificada. Eso nos dará a todos garantías y seguridad y certezas, porque toda esta avalancha del mundo tecnológico, como sabéis, en España, gracias a la inversión de muchos operadores, pero entre ellos Telefónica, tenemos un despliegue de fibra espectacular. No hay ningún país en toda Europa que tenga este despliegue de fibra. La fibra es esencial también para los despliegues de 5G de las nuevas generaciones de telefonía móvil, que ya no va a ser telefonía móvil, va a ser, ya sabéis, lo que apuntaba también Joaquín, de nuevas tecnologías. Se van a hablar las máquinas y nosotros ni nos vamos a enterar de lo que están haciendo, y eso también va a repercutir en muchas problemáticas jurídicas y muchas que llegarán como prueba a la Administración de Justicia. Lo que quiero decir con esto es, para que esa transformación, después del tsunami que hemos vivido estos meses, este año, sea algo práctico, algo que a todos nos garantice lo que lo tiene que garantizar la Administración, la jurisdicción, es decir, garantías procesales, garantías de que los procesos van a estar, es decir, las normas que habilitadoras no van a ser de interpretación por cada una de las administraciones o por cada una de las sedes judiciales. Necesitamos eso, normas habilitantes estables y que den certeza, una inversión económica razonable y una plataforma institucional que unifique esto. Hemos tenido un ejemplo en el mundo sanitario, ahí lo que llaman ellos, y apuntaba en su artículo de 5 días Álvaro, la gobernanza, es decir, hay formas de abordar esta problemática en la Administración de Justicia en formatos de gobernanza. Cada uno tiene sus competencias, sus institucionales, de constitución. Hay muchos operadores implicados, estamos muchos operadores implicados en esto. La gobernanza puede ser un método para llevarnos a la transformación digital de la Administración de Justicia de forma más certera. Muchas gracias, Juan. Joaquín, ¿cómo se valora la regulación de las medidas tecnológicas en las leyes procesales españolas? Mira, Eugenia, aprovechando esta pregunta, me gustaría comentar una cosa más general. Me gustaría ampliar el foco para luego volver a reducirlo sobre las tecnologías. No sé si dispongo 1 hora para ampliar el foco y otra hora para... ¿Dispongo de ese tiempo o no lo dispongo? Bien, adelante, ya cortaremos cuando... No, pero a ver, se habla de los problemas que tenemos de lentitud y de funcionamiento de la Administración de Justicia. Son clarísimos y además se han agudizado con motivo de la pandemia, porque en determinadas jurisdicciones nos vamos a encontrar con absolutas avalanchas en materia de impagos, segunda oportunidad, de cuestiones financieras, en materia de desahucios, en materia laboral, en materia de familia. Nos estamos encontrando ya para afrontar esa modernización de la justicia, que seamos capaces de agilizarla más. Yo siempre hablo de que tenemos que tener 3 pilares que deben darse a la vez de forma sincrónica. El primer pilar es la modernización organizativa. Tenemos que avanzar en la modificación de la organización de los tribunales españoles en 2 ámbitos distintos. Primero, fomentando todo, como decía Cristina, todo lo que es la prevención del conflicto, me explico, la utilización de medios alternativos de resolución de conflictos, la mediación electrónica, utilizando plataformas online. Eso en primer lugar. Pero por otra parte también tenemos que profundizar de verdad en la modificación de la organización de la justicia española, vía tribunales de instancia, vía muchas materias, pero la plena implementación de la nueva oficina judicial. Tenemos que ir en nivel organizativo. Después hay un segundo pilar, que es el pilar tecnológico, que es del que vamos a hablar. Pero luego hay un tercer pilar que lo ha puesto Juan encima de la mesa y al que se refiere tu pregunta, que es
las leyes procesales. Tenemos que tener unas leyes procesales adaptadas a las necesidades tecnológicas. Leyes procesales que regulen cómo se tienen que realizar los juicios telemáticos, que regulen todos los problemas que se están dando en la presentación telemática o las notificaciones telemáticas de verdad, que no sea el Tribunal Constitucional el que tenga que ir solucionando los temas, que regulen todo lo que tiene que ver con el expediente judicial electrónico al proceso. Y eso, lo importante de llevarlo a leyes procesales es que establece obligaciones dentro del proceso con consecuencias dentro del proceso, y eso va a hacer que de verdad profundicemos en la aplicación de las tecnologías en el proceso. Bien, entonces, si esos tres pilares van de la mano, profundizaremos en esa modernización de la justicia. Si uno de los dos se cae el resto. Bien. En relación a las leyes procesales, necesitamos una adaptación de las leyes procesales a las soluciones tecnológicas. Rotundamente sí lo necesitamos. Y yo llamaría a hacerlo cuanto antes, ya sea con modificaciones concretas de la ley de enjuiciamiento criminal o de la ley de jurisdicción social, o con una ley transversal que regule todas las necesidades tecnológicas en el propio proceso. Perfecto. Y ya he terminado, ¿eh? No, pues para hacer 1 o 2 horas has hecho un buen resumen. Cristina, ¿qué opinas de las leyes? Yo añadiría solamente una cosa, un pilar adicional que está presente ahí y que además es el que a veces ralentiza, ¿no?, este tipo de procesos de cambio, que es pues la necesidad de que todos estos cambios, ya sean pequeños cambios tecnológicos en pequeños procesos, en pequeñas fases, o cambios más profundos, tienen necesariamente un cambio cultural muy importante que no se puede desdeñar, porque requiere, yo creo, pues que desde abajo hasta arriba, todos en la organización, en este caso en la Administración de Justicia, sean conscientes y apoyen el cambio tecnológico. O sea, porque implantar una tecnología puede ser fácil, relativamente fácil. Se instala, se conecta uno ahora a la nube a una aplicación y empiezas a hacer pruebas y lo pones en marcha. Pero si todos los que tienen que manejar esa tecnología no son conscientes de los beneficios, no ven desde el punto de vista práctico, yo soy muy partidaria de trabajar en formato ágil en el sentido de tener entregables, pequeñitos a lo mejor, pero prácticos, y que los usuarios reales vean el beneficio. O sea, algo que se puede implantar a corto plazo, yo creo que es un poco diferente a como estamos acostumbrados, ¿no?, de ver cómo se implantan los cambios tecnológicos en la administración, que son proyectos, yo creo, de años. Han salido pues muchos proyectos que han tardado muchos años, que la implantación es costosa, que requiere tiempo. Yo soy más partidaria de ir haciendo cosas más pequeñas con resultados prácticos, eso sí, donde los usuarios vean el beneficio desde el día 1. Y creo que es un pilar que yo añadiría a los 3 que Joaquín ha señalado. Importante el papel que vais a jugar también los proveedores de tecnología, ¿no?, de impulsar y ayudar al cambio. Yo creo que tenéis un papel fundamental en este cambio cultural, yo creo. Álvaro, ¿cuál es tu opinión sobre este cambio o esta necesidad de la regulación de las medidas tecnológicas? Y luego introduzco otra nueva pregunta. ¿Vamos a ver más expedientes judiciales electrónicos? ¿Cómo va a ser ese avance en la justicia? Vale, yo con relación al tema del impacto regulatorio que tiene que tener el hecho tecnológico en la legislación procesal, aquí creo que lo más importante, y es una crítica moderada al legislador, es ordenar las prioridades y ordenar los elementos. Es decir, yo que, por ejemplo, he vivido la implantación del expediente judicial electrónico, la ejecución práctica que tiene, por ejemplo, la Ley 18/2011, creo que siempre en la Administración de Justicia primero hacemos la norma y luego buscamos los medios. Y eso es un error enorme, porque en la práctica que vamos a encontrar ineficiencias, que vamos a encontrar problemas de implantación, igual que los encontraría una empresa que provee un determinado servicio, como no ha habido ese elemento de previsión inicial, lo que se produce más tarde por la disfunción que genera
por necesidad el producto cuando se implanta primeramente, es la deslegitimación. Entonces, yo lo que creo que sería prioritario es que tengamos desde cuestiones tan elementales como una buena red de fibra óptica al servicio de los órganos judiciales, a aplicaciones comunes, estandarizadas en todo el territorio, homologadas con los colegios profesionales, que no tengamos problemas luego con los colegios de procuradores, con los colegios de abogados. Y una vez tengamos ese escenario, esos adoquines básicos, ya ir construyendo todo lo demás con observancia de ello y darle un desarrollo legal. Es decir, aquí, si me permitís la expresión, empezar quizá construyendo la casa un poco por el tejado. Yo sé que normalmente vamos de la generalidad y la abstracción que supone la ley hacia lo que luego será la práctica, pero en este caso, como siempre, en la experiencia más reciente, hemos tenido defectos prácticos, ese problema ha repercutido luego en la aceptación que tiene el hecho tecnológico, tanto en la comunidad, digamos, judicial, jueces, magistrados, fiscales, letrados de Administración de Justicia, como los abogados y procuradores que se han quejado con razón. Y prueba de ello es Lexnet, que, por ejemplo, la semana pasada es una aplicación extraordinaria, es decir, hay que decirlo, extraordinaria, pero que tiene fallos. Entonces, yo creo que antes de crear una cosa parecida a Lexnet, estandarizarla, probarla y a partir de ahí regularla, tomando, yo tengo que insistir necesariamente en esa idea, en opinión a todos los actores, es decir, a todos los actores. Lo que no podemos hacer es desarrollar leyes tomando únicamente en cuenta la opinión de un juez, la opinión de un letrado de Administración de Justicia o la opinión de un fiscal. Y aquí viene mi pregunta para Juan. Teniendo en cuenta que las leyes procesales son de aplicación en la jurisdicción dentro de todo el ámbito territorial, ¿sería necesario un consenso técnico contando con todas las administraciones, los operadores jurídicos, sobre todo para intentar unificar criterios y crear estándares sobre qué formatos de prueba, por ejemplo, pueden admitirse en los procedimientos y especialmente la prueba en formato electrónico? Pues, yo, primero, una de las cosas que quería contar, y al hilo de lo que decía también Joaquín, yo en uno de los expedientes que tengo electrónicos es en los juzgados centrales de la Audiencia Nacional, y estamos llevando la plataforma cloud que tiene la Audiencia Nacional. El problema que tiene este tipo de procedimientos es que tienen que digitalizar, es decir, tienen que coger el papel que había parte de ese expediente, porque son largos y tediosos, a pasarlos a digitalizarlo y poder utilizar la cloud. Es decir, tenemos una cloud en la Audiencia Nacional, pero no podemos utilizar lo que es el elemento clave, es decir, el no tener, es decir, el tener acceso a todo un expediente, unos autos que llevan ya varios años. ¿Qué quiero decir con eso? Y apuntaba también lo que decía Álvaro. Las tecnologías están ahí, las plataformas están ahí, pero se está viendo que no se está dándole una inteligencia, una racionalidad a lo que se está destacando. Y de lo que apuntaba Eugenia, yo hay que llevar el mundo tecnológico también al mundo judicial. ¿Qué quiero decir con eso? Están las API, es decir, cuando apuntaba Álvaro, no se leen o no se estandarizado o no se están, es decir, las tecnologías que utiliza una administración de justicia en una comunidad autónoma o un colegio de abogados o un procurador no se están escuchando entre ellas. El Lexnet como plataforma que podría unificar todo eso, a lo mejor no está leyéndose. Bueno, pues ahí está el mundo de las API. El mundo también tecnológico te lleva a lo que está pasando ahora en las leyes financieras y que ya está vigente en España, lo que llaman en el mundo anglosajón el sandbox, ya sabéis, la cajita esta de arena de los gatitos, los que tenéis gatitos y más en este vídeo que es internet, sabéis más que yo de todo esto, pero esto también al mundo judicial le puede venir bien, es decir, coger determinadas sedes judiciales o determinadas cuestiones procesales que quieras probar en una zona muy concreta, muy acotada, decirles a los operadores jurídicos si están dispuestos en ese concreto asunto de empezar a experimentar esas nuevas tecnologías, lo que apuntaba también Joaquín. Por ejemplo, vamos a utilizar la inteligencia artificial en determinadas pruebas para ver si en este proceso judicial, con estas aplicaciones técnicas que podría, por ejemplo, Wolters Kluwer facilitar, es práctico para estos procesos judiciales. Coger a los operadores jurídicos, a los abogados, a los procuradores, a los peritos, no nos olvidemos la importancia y más en los medios tecnológicos del peritaje informático, importante técnico. Vamos a probarlo ahí, si funciona bien o vamos a ver, o si no funciona bien, vamos a probar vamos a intentar arreglar lo que funciona mal y llevarlo ya a la generalidad de la Administración de Justicia. La estandarización es clave en el mundo tecnológico, es clave, es decir, todo lo que es el concepto API o todo lo que es el concepto de estandarización para las pruebas, en este caso electrónicos, es clave, porque si no, lo que nos estamos encontrando, otro de los asuntos que llevo, es decir, tengo una prueba que es un malware,
si eso lo meto en una plataforma tecnológica, me lo rechaza, porque está claro, detectando que estamos introduciendo un malware en una prueba, en un sistema informático. Y digo, ya, pero es que es mi prueba. Es que la prueba es el contenido del malware. Entonces, es decir, hay que llevar al mundo tecnológico también la administración de justicia. Eso causa disrupción, causa lo que apuntaba Joaquín, que hay que cambiar la modernización de las personas, es decir, tenemos que adaptarnos todos. Yo también soy miembro del Colegio de Abogados de Madrid y mis compañeros del Colegio de Abogados de Madrid están haciendo un esfuerzo brutal de adaptación de toda la profesión de la abogacía en el mundo tecnológico, pero todos tenemos que cooperar para que esto pueda funcionar. Sí, todas las tecnologías, al final, los humanos, los que interactuamos, tenemos que también adaptarnos. Lo hemos hecho, insisto, en estos meses de forma tan abrupta, por decirlo de alguna manera, no nos ha quedado más remedio porque no había otra forma, pero está funcionando. Es decir, que nos hemos dado cuenta que teníamos ahí las tecnologías, teníamos ahí las plataformas, lo que habéis apuntado, teníamos ahí todo un desarrollo de fibra en España potentísimo y lo hemos probado y ha funcionado. Pues ahora hay que darle esa certeza legislativa, esas leyes procesales adaptadas para que esto tenga un poquillo más de tranquilidad procesal. Joaquín, ¿qué papel están llamados a desempeñar estas plataformas online de resolución de litigios? Oye, Eugenia, perdóname que hable de otra cosa ahora y luego voy a la plataforma online, porque como soy absolutamente indisciplinado... Me encanta moderar esta mesa, porque habláis de lo que os parece interesante y ya me parece bien, No, pero ¿sabes lo que pasa? Que están saliendo un montón de ideas sugerentes, muy sugerentes, que yo estoy aquí anotando todas. La idea de sandbox que comentaba Juan para justicia me parece estupendo. Son las experiencias piloto que de siempre hemos utilizado en modernización de la justicia, pero rodeadas de un mimado tecnológico que tenga una regulación específica y que sea capaz de ayudarnos a ver. Bueno, yo quería comentar varias cositas. A ver, creo que tan importante como el marco normativo del que hemos hablado y ha salido, también estamos hablando ahora del contexto institucional. Es muy importante que tengamos un buen contexto institucional para la aplicación de las tecnologías en la justicia. Y yo hablaría de tres cosas. Primera cuestión a tener en cuenta en el contexto institucional es la gestión del cambio cultural de la que hablaba Álvaro, de la que hablaba Cristina, de la que hablaba Juan. Es decir, cualquier aplicación tecnológica lleva consigo un cambio de cultura enorme y eso tenemos que gestionarlo adecuadamente. Y eso, como decía Álvaro, tenemos que garantizar que en cualquier proceso de implantación exista desde el principio, desde la fase de diseño, una participación de todos los que van a aplicarlo, de todos, de las distintas, del órgano judicial, pero también abogados, procuradores, graduados sociales, de todos. Participación desde el diseño, durante su implantación y después durante el de seguimiento una vez implantado. Segundo elemento a tener en cuenta, el sector público. En el sector público, yo no sé hasta qué punto es suficiente un mero organismo de colaboración entre administraciones como es el Comité Técnico de Administración Judicial Electrónica. Creo que el legislador debería ser más ambicioso y hacer algún tipo de institución, agencia, pero me da igual lo que sea, o institución que tenga competencias propias, personalidad jurídica propia y presupuesto propio. Pero como eso no lo vamos a conseguir en el estado actual de las cosas, tenemos que dotar de más medios al CTAG para actuar. Y luego, por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial, como autoridad de protección de datos de los ficheros jurisdiccionales, de los datos del proceso judicial, tiene mucho que hacer y anticiparse. ¿Por qué? Porque estamos hartos de que en tecnología las leyes siempre vayan detrás de la tecnología. Pero bueno, ¿van a ir siempre por detrás? Sí, pero vamos a intentar que no vaya muy por detrás y no tengamos que andar casi siempre aplicando soluciones tecnológicas mediante la aplicación de principios y derechos fundamentales en vez de la aplicación de la ley. Y me voy a la tercera cuestión, que es el marco de colaboración público-privada. Necesitamos reformular el marco de colaboración público-privada cuando se trata de aplicar soluciones tecnológicas a la justicia. Y ya no estoy pensando solamente en el marco de contratación,
para hacerlo muchísimo más ágil, sobre todo para poder aplicar todos los fondos que van a venir de la Unión Europea, que es contra proyectos, y esos proyectos tenemos que gestionarlos, sino también porque las compañías tecnológicas necesitan un marco de cierta seguridad para abordar soluciones tecnológicas. ¿Cómo se va a meter una compañía a desarrollar una solución de inteligencia artificial en la justicia si tiene estas dudas que tenemos todos a la hora de hacerlo? Bien, y ahora la pregunta que me habías hecho era sobre... Esto es una pregunta sobre las plataformas online de resolución de litigios. Es que las plataformas online de verdad tienen un componente absolutamente disruptivo en nuestra justicia. Las plataformas online tienen que ser capaces de dar tres cosas a la justicia, tres. La primera, asesorar al ciudadano. Un ciudadano tiene un conflicto y tiene que saber, oye, ¿qué posibilidades tengo yo de solucionar este conflicto? ¿Qué posibilidades tengo? ¿Tengo derecho o no tengo derecho? Y dentro de ese derecho, ¿tengo derecho o no tengo derecho? Si ya decido que voy a solucionar el conflicto, por ejemplo, en una cuestión de comercio electrónico o en una cuestión de vecinos, si ya quiero solucionar, digo, bueno, tengo posibilidades, voy a solucionar mi conflicto, ¿qué posibilidades tengo de actuación? Mediación electrónica, otros medios alternativos, justicia formal, ¿qué posibilidades tengo? Bien, esa sería la primera fase. Y ahí las plataformas online tienen muchísimo que decir. Y si ya metemos inteligencia artificial a esas plataformas online a través de chatbots o otras cuestiones, ya sí que sale niquelado. Segunda cuestión, ¿qué tienen que ofrecer las plataformas electrónicas? Mediación electrónica. Tienen que hacer, o medios alternativos, de tal manera que se ofrezca a las partes la posibilidad de solucionar por sí mismas el conflicto, con medios de facilitación del conflicto. Y hay instrumentos buenísimos en Gran Bretaña, en Canadá, hay instrumentos muy buenos en esta materia, que cuando queráis los comentamos. Y luego el tercer elemento, que ya se llegaría en el futuro, pero que lo tenemos que tener presente, es la propia tramitación y resolución del conflicto por un juez online. Fijaos lo que estoy diciendo. Online. Ya lo tenemos en Letonia, ya lo tenemos en China, sobre todo en materia de comercio electrónico. Bien, pues vamos a hacerlo. Pero fijaos, por eso hablaba de elementos absolutamente disruptivos. Fijaos todo lo que nos quitaríamos en mediación electrónica que saldría del sistema de justicia formal, y luego ya dentro de justicia formal hay un montón de asuntos que por su poca complejidad y o repetición podrían ir a resolución online de litigios. Bueno, vamos a profundizar ello, pero vamos a profundizar ya, no vamos a dejarlo para que nos venga a solucionar. Y me ha apasionado No, la verdad es que esta charla daría para, efectivamente, 2 horas más para hablar de este tema. Álvaro, yo quería preguntarte, a raíz de las respuestas, ¿podría ir la regulación si hubiese otra formación y estuviesen los abogados en primera línea o incluso consultados antes de lanzar esta colaboración público-privada, con una formación también diferente, tanto para los jueces como para los abogados? Y luego, ¿cuál es tu opinión también al respecto, que nos interesa, sobre estas plataformas online? ¿Cómo crees que esto va a afectar? Y si realmente van a llegar de manera rápida, ya hablando del mercado español. Sí, pues en primer lugar, con relación a la formación, yo creo que es imprescindible. Es decir, nosotros podemos tener todos los medios materiales, pero si luego realmente el medio personal no viene formado, predeterminado para poder trabajar realmente con la aplicación, tenemos un problema. Yo creo que eso lo hemos visto también en la Administración de Justicia. Nosotros, por ejemplo, en Ministerio, utilizamos más de 10 aplicaciones, pero claro, el problema que tenemos es que muchas veces el personal no está formado para utilizar la aplicación. Entonces, tú tener un instrumento, tener un cuchillo, pero no saber cortar no sirve de nada. Entonces, en eso totalmente de acuerdo. Yo creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer tanto los poderes públicos, es decir, Consejo General del Poder Judicial con jueces y magistrados, Fiscalía General del Estado con fiscales y, desde luego, el Ministerio de Justicia también con funcionarios y con letrado de la Administración de Justicia, así como los colegios profesionales. Es decir, hay que conocer cómo se emplea las aplicaciones electrónicas, porque si no, realmente vamos al hecho, insisto, de tener un elemento operativo, pero que no se utiliza por desconocimiento.
Y en cuanto al hecho de lo que son ese tipo de comparecencias online o electrónicas de cara a la solución alternativa de conflictos, yo coincido, vamos, absolutamente con Joaquín, y creo que realmente, es decir, ahora lo vemos como una cosa muy de ciencia ficción, pero que la cuestión no es cómo, sino cuándo, y que yo creo que será más pronto que tarde. Yo creo que en justicia lo que nos pide, sobre todo la gente, a mí que yo soy procesalista, es decir, yo no pongo sentencias, pero a mí me gusta el procedimiento y que las sentencias se pongan rápido. Entonces, lo que nos pide la gente es eficiencia. Si Claro. yo le digo a una persona y hago un señalamiento para 1 año y medio, para 2 años, yo creo que no estamos cumpliendo con el objetivo. Entonces, la misión que tenemos los agentes que estamos dentro del procedimiento judicial, pero que no decidimos, es dar facilidad, facilidad. Entonces, yo creo, y además esto a lo mejor es una cosa que alguien no lo puede discutir, pero que en el 90% de los contenciosos la respuesta la sabemos de entrada, los profesionales. Es decir, hay algún elemento de discusión, pero yo creo que se puede saber más o menos cuál es el resultado jurídico. Entonces, eso por una parte, el ejercicio de transparencia que, por ejemplo, implicaría que CENTOG, que es un órgano decisivo, yo creo, a futuro, publicase todas las resoluciones de jueces y magistrados que nosotros pudiésemos conocer, cómo se resuelve en Barcelona, cómo se resuelve en Madrid, qué matices interpretativos están empleando, eso nos permitiría unificar, predecir y a partir de ahí ofrecer una solución, porque yo creo de verdad que la gente podemos, y nosotros que somos, por ejemplo, titulares en materia de conciliación, podemos hacer que lleguen a acuerdos, pero para que lleguen a un acuerdo hay que convencerles, por eso el fundamento es tan importante. Y el acuerdo es válido o relevante no solo desde la perspectiva sustantiva, sino de la perspectiva procesal, porque nos evita un litigio. Sí, yo creo que los jueces y magistrados tienen que resolver, y yo soy muy defensor de los jueces y me encanta que todo se pueda recurrir y tal, ahí soy un poco rara avis en el cuerpo, pero creo de verdad que hay que reservarlo para lo que tiene realmente un contenido de controversia jurídica. Y en aquellas cuestiones, pues desde una reclamación de cantidad o cuestiones de muy pequeña cuantía, yo creo que podemos hacer un esfuerzo de comparecencia online. Yo, de hecho, yo he celebrado de forma electrónica conciliaciones y siempre y cuando respetando el derecho de las partes a, si lo consideran precisos, litigar, eso es un derecho a tutela judicial efectiva, el derecho de acceso a la jurisdicción, eso es sagrado, sí que hay que fomentar que se puedan solucionar contenciosos, insisto, de escasa cuantía a través de la mediación o de la conciliación, que sin duda tienen que tener un componente electrónico a corto plazo. Muchas gracias. Quería preguntarle a Cristina, por alusiones, jurimetría. Yo creo que si nos puedes explicar, es muy conocido, pero brevemente, un poco en este tema de la predicción. Y luego también te quería preguntar qué tipo de actividades crees que se podían realizar a través, como experta en tecnología, de aplicaciones móviles dentro de la Administración de Justicia. Bueno, en relación con la primera pregunta sobre la aplicación, ¿no?, de inteligencia artificial, ¿no?, a los datos, ¿no?, a las resoluciones judiciales, a la información procesal, ¿no?, toda la documentación procesal, aquí nuestra experiencia ha sido fundamentalmente en jurimetría. Nosotros lo que hemos hecho ha sido analizar millones de resoluciones judiciales, pues todo lo que está, digamos, disponible, ¿no?, a través del CENDOG, aplicar técnicas de inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural fundamentalmente para extraer datos que constan en las resoluciones judiciales y poder identificar, pues eso, tendencias, parámetros, indicadores que ayuden un poco a analizar el contexto con datos objetivos, que cuando los extraes de volúmenes importantes de información sí te pueden generar patrones, ¿no?, y tendencias, siempre sobre la base de que al final tiene que haber un operador, ¿no?, que analice y valide los datos. Y en general yo creo que son herramientas que cada vez en el mundo anglosajón están más implantadas, ¿no?, que en nuestro caso, pero que cada vez se está viendo que hay un uso mayor, porque al final es imposible, ¿no? Es imposible manejarse ante volúmenes de información de millones de resoluciones que crecen anualmente, con millones también de resoluciones anuales, que algunas de ellas todavía no están disponibles, como bien ha comentado Álvaro, ¿no?, porque primera instancia no está disponible al 100% y ayudaría muchísimo, ¿no?, el conocimiento desde la base. Yo creo que estas herramientas ayudan un poco yo lo comparo muchas veces con lo que ocurre en el ámbito de sanidad y medicina. Conocemos muchos datos de porcentajes de, pues eso, cuando en el tratamiento de una anestesia puede haber un porcentaje de casos, pues tienen problemas del tipo A o del tipo B. Hay muchos datos objetivos que en otros campos se conocen, mientras que en el ámbito de la justicia
pues actuamos más con el conocimiento subjetivo, ¿no? Y personal de la experiencia que tenemos que se tiene en cierto tipo de asuntos. Estas herramientas como Jurimetría lo que ayudan es, pues eso, analizando de una manera muy sencilla los datos que han sido extraídos con inteligencia artificial, pues te dan una perspectiva de lo que ha ocurrido en situaciones similares y qué es lo que puede ocurrir ante ese contexto judicial y temático, pues cuáles son las probabilidades, ¿no? de un caso o de otro. Yo creo que ayudan mucho a soportar un poco pues, el análisis y agilizar también la tramitación. Creo que pueden ser una ayuda. En general, solo por concluir en esta parte de la inteligencia artificial, yo creo que hay que ir también a resolver problemas concretos. O sea, no hay que intentar resolver el hambre mundial, sino que buscar una problemática, una temática específica, porque donde funciona bien este tipo de tecnología, sobre todo en un mundo tan complejo como es el jurídico, que además requiere un rigor y una seguridad importante, ¿no? A la hora de no cometer errores, ¿no? Que pueden tener un resultado pues, contraproducente. Yo creo que hay que ir a temas muy concretos, donde ahí sí, sobre conjuntos de volúmenes de información grandes, se pueden extraer esas tendencias y verdaderamente, bueno, pues ayudar en, pues eso, en temas que, como decía Álvaro, yo sé a priori pues, que hay un porcentaje alto de casos que sé cómo se van a resolver, bueno, pues esos temáticamente se pueden ir tratando, ¿vale? Desde luego vamos a un mundo de la predicción, ¿no? Al mundo, sobre todo en temas de litigios, en el que ya, ya existen algoritmos y tecnologías que nos permiten, sobre todo, pues, con ciertos niveles de confiabilidad, el tener esas predicciones. Y Juan, te lo tengo que preguntar, tú, desde la perspectiva de la empresa, seguro, ¿cómo son los juicios telemáticos? ¿Cuál es tu experiencia? Dinos un poco cuál ha sido cuál es tu opinión sobre esto, cómo pueden mejorar o no. A ver, yo os cuento mi experiencia, la real, es decir, la que hemos vivido estos últimos meses. También tuve una experiencia también previa cuando voy de viaje. A mí a veces se me ocurre visitar los juzgados, a ver cómo funcionan los juzgados, y me metí una vez en Manhattan, en un juzgado de Manhattan, y me quedé pasmado con la inteligencia artificial que demuestran los magistrados americanos, porque les tenían a todos en una fila. Entonces el magistrado iba diciendo, ¿quieres pactar o no? No, pues tú para la cárcel. Tú sin pactar, pues este va a salir hoy. Sí, el llevado al mundo real de lo que hemos vivido estos meses, ¿qué quiero decir? Yo he vivido todo tipo de experiencias, según el magistrado o la magistrada que te tocase. ¿Qué quiero decir con eso? En determinadas audiencias previas civiles, pues la proposición de pruebas se hacía de una manera o de otra, en función de lo que iba. Es decir, no tanto el medio tecnológico de la videoconferencia, que eso también ha sido bastante para hacer un estudio sobre las diferentes plataformas y la imposibilidad de integración de los diferentes medios y dispositivos de cada uno. Es decir, cada uno se conectaba como podía, uno con el móvil, otro con el iPad, otros, ya sabéis que las plataformas tecnológicas de Valenciana es diferente de la que puede tener la Administración General que gestiona el Ministerio de Justicia. Es decir, ahí los abogados hemos vivido un mundo tecnológico bastante disruptivo, por decirlo de alguna manera, y con el nerviosismo además de cómo adaptarse de forma rápida. Es decir, por eso insisto en lo que decía antes. De mi experiencia, lo que se ha vivido es que todos los operadores jurídicos hemos hecho todo el esfuerzo posible por superar esta situación. Ha sido un gran sacrificio por parte de todos, teniendo en cuenta además la tensión que es vivir una situación sanitaria como la que estamos viviendo y la que hemos vivido. Pero ahora tiene que llegar el mundo de la certeza de la estandarización, de tener un mínimo de garantía procesal de cómo me voy a enfrentar a un proceso judicial, cómo me van a ver esas pruebas, cómo lo voy a tener que plantear, si es por este medio electrónico, quiero saber con antelación cómo lo tengo que presentar, y con esas garantías que necesitamos todos los operadores jurídicos, y eso es lo que a lo mejor se puede echar en falta. Y también quiero insistir que en este mundo tecnológico disruptivo en el que estamos viendo la Administración de Justicia de forma tan directa, no nos olvidemos, porque habéis mencionado también el caso de Letonia. Ya sabéis que Letonia vivió un hecho trágico que fue el colapso del sistema eléctrico en todo el país debido a un ciberataque, y lo que decidieron el gobierno letón es
esto no nos va a poder volver a ocurrir, tenemos que llevar toda la administración electrónica, pero tenemos que llevar toda la administración del mundo electrónico con garantías. Nosotros, como sabéis, tenemos una empresa, Telefónica Tech, que tiene el Event Pass como elemento de ciberseguridad. Es decir, la ciberseguridad es clave también en cualquier transformación tecnológica, en cualquier mundo que lleves las plataformas al mundo electrónico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de administración de justicia. Una de las grandes garantías que tiene que preservar los procesos judiciales es la garantía de que el acceso a esos procesos está acotado. Es decir, todo este mundo electrónico no solo tiene que venir de la flexibilidad y de la garantía que tú accedes de forma fácil, sino que tiene que estar protegido, y esas inversiones racionales, inteligentes, que decía antes, tienen que venir por eso que tampoco se ve. Es decir, lo que no se ve también es muy importante. Es decir, el garantizar que esas plataformas, esas unificaciones, tienen lo que decíais antes, que cuando se diseña desde el comienzo, desde el principio, se diseña con inteligencia y raciocinio. Insisto, la estandarización, sobre todo en el mundo de la prueba. Es decir, nos enfrentamos, bueno, Joaquín es el gran experto del que todos estamos aprendiendo, pero este mundo de la prueba electrónica tiene ese componente tecnológico neutral referido a que las interpretaciones en la justicia tienen que estar basadas en eso, en que la prueba electrónica tiene sus componentes neutrales, es decir, no los puedes modificar. Es decir, si una cabecera de un correo electrónico tiene lo que tiene, no me puedes decir que el correo electrónico en papel tiene más poder probatorio que la cabecera de un correo electrónico, que es realmente lo que necesito probar, es decir, de dónde viene y a dónde va esos correos. Pero eso que quiero decir también, cuando hagamos esas reformas procesales, que sea con inteligencia, con lo que apuntaba también Álvaro, escuchando a todos los operadores jurídicos antes de plantear en el BOE ese tipo de reformas. Es lo que los operadores jurídicos, y en eso creo que hablo en nombre de todos mis compañeros y compañeras, necesitamos esas certezas procesales en esta transformación digital. Muchas gracias, Juan. Joaquín, la primera parte de la pregunta te la dejo libre para que me contestes lo que te apetezca. Y la segunda es, van a ser los, te la tengo que hacer a ti, en primer lugar, esta ciencia ficción de, ¿van a ser los jueces en un futuro sustituidos por robots? Es verdad que se está exagerando con la realidad del lenguaje natural y esos asistentes virtuales cuando estamos bastante lejos. Ahí están mis dos preguntas. Bueno, pues te lo agradezco, Eugenia. Veo que me he ganado a pulso esta libertad en contestar lo que quiera en cada intervención. No, y quería comentar una cosa muy brevemente en materia de prueba digital que decía Juan. Esa estandarización la necesitamos en materia de prueba digital, pero yo voy a meter ahora la perspectiva del juez. Es que para que el juez valore la perspectiva digital, si los procedimientos que se han utilizado son estandarizados o homogenizados, el juez tenderá a darle eficacia probatoria sin ponerlo en duda, y el margen de discusión de las partes será mucho menor. Con lo cual, a todos necesitamos esa estandarización, pero no quiero comentar más. Y de esta libertad que me das, hablaba Juan de los juicios telemáticos. Necesitamos regularla, claro que necesitamos regularla. Estoy totalmente de acuerdo con él. Pero como esa regulación va a tardar en llegar, ahora lo que necesitamos son una serie de directrices que homogenicen. Hablaba Juan de, bueno, pues que homogenicen también las actuaciones, que no cuando va a un juzgado en Ciudad Real hace una cosa totalmente distinta de la que hacen en Barcelona, o incluso los propios jugadores de Plaza Castilla el 23 hace distinto del 25. Entonces necesitamos directrices de homogenización. Esas directrices intentaron una primer paso, una guía del Consejo del Poder Judicial en materia temática. Yo fui colaborador a la hora de redactarla y salió, pues bueno, fue un primer documento que creo que está bien como marco de referencia, pero hay que profundizar todavía más. Y esa profundización, y con eso termino esta parte, creo que va de la mano de la colaboración. No que sea algo que el Consejo diga y los demás acepten, sino que colaboren todos los que van a participar, que los jueces, los fiscales, los letrados, los colegios de abogados, que todos participen ahora y cada uno aporte sus necesidades a la hora de celebrar ese juicio telemático. Por eso hablo de protocolos que sean pactados por todos y que luego puedan ser aprobados por la Sala de Gobierno y del Tribunal Superior de Justicia. Esa sería la vía. Y en materia penal
es muy importante las funciones de las comisiones provinciales de coordinación de policía judicial, donde ya en algunos sitios como en Murcia han hecho protocolos, pero que serían muy buenos. Lo que pasa es que es muy específico en penal para asistencia letrada al detenido y para todas estas cuestiones. Y ya contestando a la... Volviendo al redil. ¿Los jueces podemos ser sustituidos? Pues claro que podemos ser sustituidos. No, vamos a ver. La inteligencia artificial a la función jurisdiccional, ¿qué es lo que le aporta? Mira, los jueces dedicamos un montón impresionante de horas a labores muy mecánicas a la hora de elaborar resoluciones, hacer los encabezamientos, rellenar tal, incluso los hechos probados en ocasiones, nombres de las partes, muy mecánicas. Todo lo que sea que esas labores mecánicas no sean realizadas automatizadamente por inteligencia artificial sería magnífico. Así los jueces podemos utilizar nuestra mente, unos que la tenemos peor que otros, pero nuestra mente, para labores más creativas y más de argumentación jurídica. Ese es el principio general de aplicación de inteligencia artificial. Dentro de este margen dentro de este campo tenemos un montón de margen para la inteligencia artificial. Sin necesidad de sustituirnos, pero un montón. Está hablando en evaluación del riesgo de violencia de género, evaluación de riesgo de reincidencia, alteración delictiva, de radicalización yihadista, no sé, pongo eso, o para evaluar pruebas, o materia de comercio electrónico, o materia de cláusula suelo. Es decir, tenemos un montón de materias donde nos pueden hacer las partes más mecánicas. Entonces, ahí, yo creo que en eso que decía Cristina, de pasito a pasito y vamos a buscar elementos que realmente funcionen sin necesidad de grandes proyectos, ahí tenemos un montón de campo para pasito a pasito ir aplicándola. Luego, siguiente paso, ¿vamos a ser sustituidos? Pues yo creo que en el futuro sí que seremos sustituidos para las cuestiones más absolutamente mecánicas. Estaba pensando sobre todo en reclamaciones de comercio electrónico. Mi mujer, que es una fanática del comercio electrónico, Amazon, yo creo que la van a hacer, le están preparando ya un monumento a la entrada de la urbanización que la saluda. Bienvenido a Amazon. Bien, pues los conflictos derivados pues serían muy sencillos resolverlo de esa manera. Ahora bien, tenemos que garantizar plenamente las garantías de acceso a la justicia y las garantías de las personas. Y por tanto, eso siempre se tiene que garantizar garantizando la supervisión humana. De tal manera que quepa recurso ante juez humano, que quepa siempre supervisión de los logaritmos, que haya transparencia. Ahí tenemos una serie de elementos que pueden mitigarlo. Pero yo creo que en el futuro sí que vamos a ver en determinadas materias el juez robot, pero muy limitaditas. Álvaro, quiero tu opinión sobre este tema y añado una pata también relevante que se está hablando de el autoconsumo del ciudadano de la justicia, ¿no? Incluso de su defensa. ¿Qué opinas, Álvaro, en este sentido? Sí, bueno, yo en primer lugar, continuando un poco con lo que exponía Joaquín, que aquí yo voy a introducir una pequeña discrepancia. Es decir, yo creo que la sustitución como tal del juez en materia de resolución, por muy nimio que sea el problema, yo no termino de verla. Es decir, yo creo que la chance que tiene o la utilidad que tiene la inteligencia artificial va más en nuestro campo, que sería el del derecho procesal, donde es estandarizado. Es decir, donde ahí sí que podemos, un decreto de admisión de una demanda no tiene un juicio jurídico, pero es un juicio jurídico, me refiero, de ordenación procesal. Entonces, yo creo que ahí sí que a nosotros, por ejemplo, a mi profesión, nos aliviaría muchísimo el trabajo y ayudaría a la idea en la que yo insisto antes, que es la celeridad, es decir, garantizar con plenitud el derecho de las partes a un proceso sin dilaciones indebidas. Entonces, si nosotros somos capaces de, sin perjuicio de la revisión que puede hacer el juez, el letrado de Administración de Justicia, el funcionario de turno, estandarizar el procedimiento y que la propia aplicación, y creo que ya con herramientas de detección de grafía, de numeración y tal, se podría hacer, de que eso llegue a sentencia cuanto antes, eso yo creo que va a ser un avance. Además, creo que lo vamos a ver, aquí me mojo, en menos de 5 o 10 años. El problema de la inteligencia artificial, yo creo, en materia de decisión, está aquí me pongo un poco filosófico, es decir, con las cuestiones de alma humana. Analizar o valorar, por ejemplo, la exploración de un menor en un procedimiento de familia, a mí me cuesta mucho entender que eso lo puede hacer una máquina. Es decir, ver a Terminator valorando la percepción que tiene un menor de 14 años con relación al divorcio de sus padres,
No sé, es decir, hay ciencia ficción, pero me cuesta muchísimo verlo. Y en cualquier caso, luego volviendo en cuanto a lo que es el autoconsumo de justicia, ¿no? Por parte de la ciudadanía, yo creo que eso es un hito que también vamos a ver dentro de poco. En la Seguridad Social o en la Agencia Tributaria, que son administraciones pioneras españolas y dentro de Europa también, es decir, hay que decirlo, en lo que es el acceso del ciudadano con relación a la administración, yo creo que eso hay que trasladarlo a justicia. Una palabra muy importante que olvidamos casi siempre desde las atalayas, que son los despachos de los órganos judiciales, es la de la accesibilidad. Accesibilidad. Eso que comporta la posibilidad de que el ciudadano pueda acceder a su expediente digital en cualquier momento, pero es más, de conocer, por ejemplo, yo creo que datos tan importantes como cuál es la carga de trabajo. Las demandas, por ejemplo, que se pueden presentar sin profesional, como un abogado procurador, que se puedan presentar con una aplicación móvil. Yo, me consta además, porque lo conozco de primera mano, el Ministerio de Justicia está trabajando en una aplicación que sería eClave, es decir, como la presentación o la relación que tiene el ciudadano con la administración electrónica en materia de la agencia tributaria, aplicarlo eso a su relación con la administración de justicia. Yo creo que vamos a ver, y para mí es una obsesión, es decir, el tema porque yo, por ejemplo, el correo de mi casa no lo abro a diario, a lo mejor soy un agradable, pero todos los días veo el móvil. Todo el mundo tiene un móvil, es decir, cuando nosotros entendamos que, por ejemplo, el sistema de notificaciones, el futuro que tiene es en vía móvil, habremos ahorrado muchísimo trabajo. Y a partir de ahí gestionar muchísimo mejor la tramitación de los procedimientos judiciales. Hay mucha gente que no entiende, por ejemplo, cómo la media de resolución de un procedimiento monitorio, que es un procedimiento que tiene 3 pasos, son 9 meses, según el Consejo General del Poder Judicial. Y es por el tema de los actos de comunicación, es decir, porque puede ser muy sencillo requerir de pago y luego, dependiendo de la conducta procesal, dictar una resolución u otra. Pero si yo no consigo localizarle para requerirle de pago, tengo un problema. Ese problema tenemos que resolverlo con inteligencia, apoyándonos en las aplicaciones móviles, porque eso lo tiene casi todo el mundo. Y yo creo que ahí soy muy optimista, cuestión de tiempo. Pues son las 10:12. Os voy a pedir un minutito de una respuesta final a cada uno, empezando por Cristina. Cristina, además tú que estás en el mundo de la tecnología, ¿qué vamos a ver? ¿Qué crees que los cambios más disruptivos que vamos a ver en los próximos 5 años? Y os pido que, por favor, seáis muy breves en esta respuesta. Pues, a ver, yo creo que vamos a hacer cosas, yo creo, interesantes en materia de asistentes virtuales y chats interactivos para el autoconsumo. También confío mucho en el análisis predictivo, pero en temas específicos, y coincido con Álvaro, no creo que vayamos a sustituir a los jueces, pero sí les van a dar gran soporte en su día a día. Y también 2 temas más que me parecen, yo creo, muy relevantes, que es toda la automatización documental, que hay muchísimas herramientas que pueden ayudar a construir todos los documentos procesales que tienen que hacer los letrados y los jueces de una manera muchísimo más optimizada, que les dejan tiempo, como dice Joaquín, para pensar realmente en la argumentación jurídica, que es lo importante. Y yo creo que también, bueno, pues que hay que incidir en toda la parte de identidad digital única y también blockchain, de cara también a la autentificación de pruebas, por ejemplo. Creo que son temas importantes. Muy bien, Juan, ¿qué vamos a ver? ¿Qué esperas ver de la empresa? Yo lo tengo fácil, no sé si lo podéis ver aquí, bueno, no sé si bien. Lo tengo fácil porque uno de mis hermanos, el pequeño, ha hecho un libro, lo hizo antes de la pandemia, se llama ¿Qué robot se ha llevado mi queso?, de Rafael Tamames, y ahí ya me da las pistas de lo que nos está pasando. Lo que nos está pasando ya. Qué bueno. Es decir, él lo hizo antes y nos pone un ejemplo muy claro. Corea del Sur, el país más robotizado del mundo, tiene la tasa de paro más baja del mundo. Es decir, lo que está cambiando, yo creo, y la Administración de Justicia no vamos a ser ajenos a eso, es que nos van a cambiar la profesión. Las profesiones van a cambiar, va a haber nuevas profesiones, hay cosas, como también apuntaba Joaquín antes, que vamos a tener que dejar de hacer porque lo van a hacer mejor las máquinas, van a tener inteligencia artificial, machine learning, todo lo que lleva consigo. Habrá cosas que sabrán hacer mejor que nosotros y nosotros nos tendremos que dedicar, reciclarnos y hacer otras cosas. Tenemos que dar otro valor a nuestras profesiones. Y eso es lo que es el generador habilitador de la tecnología. Lo que apunta el libro de mi hermano, que además hace una crítica contra su propio hermano, es decir, porque nos pone a los abogados como un sector
Pero no pone tu nombre, ¿no, Juan? No, pone tu nombre. Pero no se ha ganado precisamente con eso que sus propios abogados le reciban bien en el despacho, pero es verdad que dice, es que la tecnología está ahí, hay cosas, él en su empresa implantó lo que llamamos teletrabajo en España, o lo que es más en el mundo anglosajón, trabaja desde donde quieras, y si no tienes que venir a una oficina física a aportar, si lo aportas mejor fuera, es verdad que es una empresa tecnológica la que lleva él, pero lo que me refiero es que las tecnologías nos van a facilitar muchas cosas para que no nos dediquemos a otras, pero claro, pero con un componente muy fundamental, necesitamos en las profesiones de cada uno reciclarnos, tenemos que adaptarnos. El mundo tecnológico nos reta a eso y si no lo invertimos con inteligencia, nos quedaremos como país pues un poquito más atrás de lo que están haciendo otros. Joaquín. Bueno, un minuto para contestar. Sí. Ni siquiera va a llegar al minuto. Mensaje de absoluto optimismo. Tenemos que tener cautela, no voy a decir miedo, pero por lo menos cautela a la aplicación de las tecnologías. Cuanto más disruptivas, más riesgos para los derechos de las personas y para las garantías procesales. Sí, tenemos que tener esa cautela porque existen esos riesgos reales. Pero también es verdad que tenemos un margen grande para gestionarlo adecuadamente. Gestionando adecuadamente esos riesgos podemos aplicar esas tecnologías en la justicia. Y esa gestión de riesgos pasa por una regulación adecuada, una normativa adecuada, pero también por un contexto institucional óptimo para que las empresas puedan desarrollar sus productos y para que nosotros podamos trabajar con beneficios para nuestros respectivos trabajos. Con lo cual, concluyo este mensaje de optimismo. Ánimo a todos con la aplicación de las tecnologías. Pese al esfuerzo en el cómo hacerlo, creo que merece la pena. Muchas gracias, Joaquín. Álvaro. Muy brevemente, yo creo que lo más importante es que estamos en una transición que ya es un hecho y que lo que va a cambiar es la perspectiva del servicio. Es decir, vamos a sustituir la relevancia del juzgado, del órgano judicial de la sede física por el concepto de servicio público. Es decir, a mí lo que me interesa es lo que me ofrece el juzgado y me da igual, es decir, si es en el pasillo, si es en una sala o si es a través de Internet. Y yo creo que esa es la gran clave. Y en último lugar, si me permites un minuto, yo creo valorar el concepto de este foro y sobre todo personas como Cristina o como Joaquín, a las que yo hace 5 años ya leía hablar de prueba electrónica, de jurimetría, de ese tipo de cosas que ahora en pleno contexto con el coronavirus hay mucha gente que se ha apuntado, pero ojo, yo creo que a los que vieron el futuro antes de que llegase hay que ponerlo siempre en valor porque eso es de componentes humanos extraordinarios que tenemos que saber tomar en consideración y yo insisto, es decir, yo en 2016 leía a Joaquín, leía a Cristina y verlos ahora, estar con ellos y analizar este tipo de cuestiones tiene más mérito, sobre todo porque es un trabajo que tiene un feedback, un recorrido muy importante y anterior. Pues muchísimas gracias a todos. La verdad es que ha sido un debate que ha ido solo. La verdad es que es un placer moderar a personas de este tipo. Solo quería hacer una pequeña cuña publicitaria diciendo que se ha lanzado el primer certificado de Legal Tech en la era digital conjuntamente con el MIT. Del cual tengo el placer de ser codirectora de alguno de las asignaturas como Legal Tech y que realmente estamos haciendo este esfuerzo por intentar formar a los abogados en este ámbito que consideramos que es básico como formación complementaria para afrontar los retos que se despiertan en esta nueva era. Hacemos un paso al turno de preguntas. Cristina. Sí, tenemos varias, nos han llegado por diversas vías. Una que me parece importante es la que hace referencia a la Carta de Derechos Digitales que se ha presentado recientemente. Plantea la posibilidad de creación de una jurisdicción específica para asuntos digitales que dice textualmente que conocería de las pretensiones relativas a los derechos digitales, bienes y servicios digitales, prestadores de la sociedad de la información, protección de datos, nombres de dominio, ciberdelitos y ciberseguridad. ¿Creen que es necesaria? No sé si yo creo que esta pregunta va más dirigida quizá a Álvaro y a Joaquín, pero bueno, el que tenga la respuesta que nos la facilite. Joaquín, siempre primero, por Dios. No, por favor, Álvaro. Fíjate, pero porque perdí el pudor hace mucho tiempo, no por otra cosa.
Oye, no, pero ¿sabes lo que pasa? Que a mí me parece muy bien lo que son las jurisdicciones especializadas. Todo lo que sea una respuesta judicial especializada siempre es bueno, siempre es bueno. Es una idea valor que siempre es buena. La jurisdicción especializada en esta materia, en materia de, ¿cómo lo han llamado? ¿Cómo la llama? ¿Jurisdicción? Se llama la jurisdicción, bueno, una jurisdicción de asuntos digitales, ¿no? De asuntos digitales, bien. Bien, sí, a mí yo sí que lo veo, yo sí que le veo esa jurisdicción especializada siempre y cuando concretemos muy bien a qué asuntos se refiere, porque en el desarrollo de la pregunta luego se metían muchas cuestiones muy heterogéneas, siempre y cuando se concreten bien y siempre y cuando esta jurisdicción especialidad tenga el valor de tramitación y resolución online. Si no es con ese valor online, pues no se aporta tanto, Álvaro, ahora te toca a ti. Siempre después del maestro. Yo aquí voy a discrepar de Joaquín, es decir, yo creo que no haría falta. Yo creo que el hecho tecnológico hay que interpretarlo como algo instrumental. Y si, por ejemplo, lo que queremos hacer es una transversalidad del hecho, nos estamos equivocando en cuanto al análisis de la jurisdicción. Porque, por ejemplo, podemos tener una problemática de daños informáticos, es decir, que es un delito previsto por el Código Penal, donde es importante que el juez o magistrado, el tribunal que vaya a resolver, conozca de cómo se puede producir un malware o de qué incidencia puede tener un sistema operativo, pero tan importante es eso como que conozca la teoría jurídica del delito. Es decir, y para eso, es decir, yo creo que el sistema de especialización que tenemos se puede profundizar más. Es decir, pero hay que diferenciar muy bien porque dentro de lo que es lo telemático, lo informático, lo tecnológico, tenemos desde cuestiones de prestación de servicios que pueden ir por la vía contenciosa administrativa hasta cuestiones penales que yo creo que deben estar dentro del conocimiento de un juez de lo penal o de un órgano colegiado en materia penal, hasta cuestiones puramente civiles o incluso cuestiones sociales. Pues estoy hablando a lo mejor de contratos laborales que se pueden hacer a través de determinadas plataformas web. Yo no me inclino, es decir, yo creo que introducir otra jurisdicción generaría confusión. Oye, Álvaro, me encantaría debatir contigo, pero es que estamos de acuerdo. No, me explico. Yo contestaba a la pregunta diciendo que siempre y cuando se concrete muy bien, se aísle muy bien qué asuntos concretos serían y siempre ligados a una jurisdicción online. Nada más, y estaba pensando sobre todo en comercio electrónico, ¿eh? Es lo que tenemos una gran avalancha, o comercio electrónico o reclamaciones contra empresas de telecomunicaciones que muchas de ellas no están llegando a la jurisdicción y deberían llegar a la jurisdicción porque hay auténticos problemas de acceso a la justicia. Pero me estaba refiriendo sobre todo eso, con lo cual no estamos de acuerdo, no estamos discrepando, Álvaro. Juan, a lo mejor por alusiones tienes algo que decir esto, ¿no? A ver, yo creo que la carta está en fase de consulta pública. Creo que lo que han sacado es la posibilidad de que los distintos operadores vamos, cualquier persona lo comente. Es decir, así redactado parece, pues eso, que va a ser una nueva jurisdicción que se va a crear en paralelo a las ya creadas. Yo soy más de la idea, y esto es una opinión personal, evidentemente, de lo que comentaba Álvaro, es decir, no hay jurisdicciones especiales tecnológicas, es decir, el hecho tecnológico es que lo que nos está cambiando es todo. Todo lo que en el sector inmobiliario, en el sector de familias, todo está cambiando. La disrupción tecnológica lo que cambia es todo lo que ya estaba establecido. Lo que apuntaba Joaquín sería lo más lógico. Es decir, lo que hay es un fenómeno muy ajustado al mundo del consumo, por ejemplo, de la compra electrónica, que tiene unas problemáticas basadas en pruebas electrónicas, que a lo mejor ahí sí que habría que hacer algún intento más práctico, más acerca de como consumidor. Tendrías que tener la posibilidad también de tus resoluciones hacerlas en una plataforma electrónica. Es decir, ya que todo el proceso es un proceso de compra electrónica, pues que tiene lógica que el proceso electrónico sea también el de resolución de conflictos. Pero yo creo y creo que puede haber un consenso en España, si crear nuevas jurisdicciones y más cuando algo es tan transversal como la tecnología, pues no sé si sería lo más eficaz, lo más inteligente y lo más racional. Lo que hay que implicar es a la Administración de Justicia en el mundo tecnológico, porque les va a implicar a todas las jurisdicciones. No sé si Cristina quieres añadir algo. Perdona, Joaquín, que Cristina no ha comentado esta cuestión, pero... No, en principio vamos. No, estoy de acuerdo en general que la tecnología es transversal.
Joaquín. No, yo quería hacer un pequeño comentario porque pensando en la Administración de Justicia tenemos una Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia que sería bueno que se adaptara a toda la realidad digital, a toda la realidad del ciudadano español, ciudadano digital en este siglo XXI. Una pregunta que nos llega desde la audiencia, nos la manda Eleuterio Sánchez, que es presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías del Ilustre Colegio de Abogados de Sant Feliu de Llobregat. Pregunta si no se debería enfocar el cambio desde el inicio mediante el tratamiento de datos desde el principio, en lugar de digitalizar lo analógico. No sé para quién es la pregunta. Para yo si me permitís, y lo creo que lo estamos viendo todo, es que eso es justo lo que está pasando ahora. Es decir, los procesos judiciales duran lo que duran, muchos están vivos, pero vienen de épocas que se hizo cierta digitalización, pero no a lo mejor de una forma lo mejor que podíamos todos. Vamos a vivir y estamos viviendo esos momentos, es decir, juntar lo analógico con lo digital es este periodo en el que estamos viviendo. Llegará un momento en el que podremos conseguir que desde el diseño, si se hacen las normas de forma inteligente y consultando a todos los operadores que están más implicados, que desde el diseño de la propia norma, de las nuevas normas procesales, el proceso tecnológico, el proceso electrónico sea más racional y que tenga todo ya su recorrido. Pero es verdad que en estos momentos vamos a continuar viviendo y sufriendo. Más bien, yo tengo aquí un expediente penal en papel original, con sus pendrive, es decir, ese mundo vamos a tener que seguir viviéndolo, pero es verdad que si se van a lograr reformas, como apuntaba Joaquín, procesales, que se aborden desde el diseño, desde la inteligencia, decir, bueno, vamos a hacerlo, vamos a darnos un poco de tiempo, vamos a consultar con los operadores que sufren el día a día de esto, y cuando salga la norma, que no empiece a haber ya discusiones y disfunciones desde su inicio. Y una cuestión, desde el punto en este cambio cultural del que hablábamos, tenemos que todos los que trabajamos en la justicia tenemos ya que empezar a pensar que en el futuro vamos a tener que trabajar con formularios barra campus, porque es la única forma después de tratar la información, ya no estas grandes demandas o estas largas sentencias. Y lo aplico a todos, incluido a los jueces. No hay nada que no se pueda expresar en 2 o 3 párrafos y no hacen falta 20, 30 páginas. Llegaremos a eso necesariamente. Y es parte de la humanización de la justicia, seguramente, que necesitamos, hacer más cortas las sentencias y más comprensibles al ciudadano, ¿verdad? Las resoluciones. Yo creo que estamos a 3 minutos de la hora final. Yo creo que deberíamos concluir. Eugenia, no sé si tienes algo que decir para cerrar la sesión de hoy, porque las preguntas que tenemos realmente sería incidir sobre cuestiones que ya hemos tratado a lo largo de esta conversación. No, yo agradecer a los presentes hoy los conocimientos que están compartiendo con nosotros. Agradecerte a ti, Cristina, y también a la Fundación Wolters Kluwer, que sean compañeros de viaje, y al back office también, a los departamentos de marketing y comunicación y relaciones institucionales que están detrás de la escena, su ayuda. Y la verdad es que yo no... Hemos perdido, Eugenia. ¿Ahora me oís? Cerrado el micro. Ahora sí. Pues incluso podríamos llegar a plantear una segunda sesión, porque se han destapado multitud de temas de tanto interés y que van a incidir tanto en la justicia en España. Así que muchas gracias a todos y buenos días. Muchas gracias. Yo, para concluir, quería decir 2 cosas nada más. Una, que todas estas cuestiones se tratan en la sección del diario La Ley, Plan de Choque para la Justicia, que se abrió durante el estado de alarma y que ha seguido viva, porque realmente hay todos los operadores jurídicos, todos los profesionales, todos no, pero hay muchos profesionales que tienen algo que decir. Como decía Álvaro, es necesario el consenso entre todos los actores en este escenario, y en esa sección realmente se están aportando un montón de ideas que yo creo que merece la pena repasar. Bueno, incluso algún artículo que se ha citado aquí de esta misma mañana o de ayer por la tarde. La grabación de esta ponencia, de estas ponencias, de este debate, estará disponible esta misma tarde, y la enviaremos por correo electrónico a todos los inscritos y la compartiremos en redes. Estamos haciendo la Fundación Wolters Kluwer un repositorio de vídeos de estas sesiones de encuentros profesionales
en YouTube, así que ya comunicaremos formalmente esta nueva herramienta de comunicación, que yo creo que es útil para repasar ideas que se han tratado aquí estos días. Y nada más, las conclusiones de la mesa se publicarán en los medios de Wolters Kluwer y en algún otro, me imagino, porque teníamos confirmada la presencia de algún periodista entre los asistentes, aparecerán en el diario La Ley, Noticias Jurídicas, los suplementos legales de 5 días y El País, y bueno, en los medios del grupo Wolters Kluwer en general. Muchísimas gracias a todos, ha sido súper interesante. Yo estoy con Eugenia, yo creo que habrá que repetir una sesión sobre esta temática porque hay muchas cuestiones todavía abiertas sobre las que debatir. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.